tema que les iba a dar el viernes pasado era Segunda de Reyes 5. Bueno, lo que iba a dar para el viernes. La semana pasada me equivoqué, perdón. Ya voy para el otro mes. Y se trata de una historia. Aquí vemos a varios personajes, empezando por la historia de Eliseo y Naamán. Aquí podemos ver, más que todo me quiero un poco llevar por una historia de una chica, el cual solo se menciona a ella, pero no se menciona ni su nombre ni nada, pero al leer la historia podemos ver un poco la historia de aquella mujer, ¿no? Naamán era un general del ejército del rey de Siria, y aquí mismo lo dice la palabra, era un varón grande delante de su señor. Debe ser de estatura grande, como dice un varón grande, pues debe ser alto también, ¿no? Dice, era un varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. O sea, que lo tenía con un buen respeto y todo, ¿no? Yo estaba estudiando este pedacito y resulta que Amán tenía como eso, porque en Primera de Reyes vemos la historia de Acán, cuando hubo la guerra de Acán contra los sirios. Entonces Acán se quiso como el rey de Israel, se quiso camuflar, se quiso como ¿cómo se dice eso? No, como iban a por el rey, pues se disfrazó. Y al final, quien tiró la flecha que mató al rey de él fue Naamán, porque dice que la flecha cayó y le traspasó por medio del camuflaje que tenía el rey de Israel, y fue que lo mató. La historia me empecé a leer desde primera. Entonces después le digo, pastor, a ver si me entendéis, porque la quería estudiar mejor. Entonces todo empezó a tenerlo a la alta estima, a ganarse la confianza de su señor Amán por eso. Entonces, aquí, porque dice, porque por medio de él había dado Jehová salvación ¿a quién? A Siria. O sea que no fue Naamán, sino que Dios utilizó a Naamán como instrumento para que lanzara aquella flecha, ¿no? Ahí podemos ver cómo el Señor utilizó a la gente cuando la escoge. Él utiliza, Él respalda, Él ayuda. Amén. Entonces dice, era este hombre valeroso en extremo, pero ahí podemos ver que era un general del ejército, era grande delante de su señor, lo tenía en alta estima, pero ahí podemos ver el pero, ¿no? Y cuando hay un pero entre el medio, es como si alguien me dijera, bueno, es que fulanita es muy linda, es muy guapa, es muy tal, es tan bondadosa, tan misericordiosa, pero ahí ya todo lo que había dicho como que se queda ahí. O sea que tan perfecta no es, ¿no? Y este hombre tenía un pero entre el medio. ¿Cuál era su pero? Era leproso. Tenía lepra. Y estudiando no sé si es en eso lo que dice cómo empieza una lepra. La lepra empieza como por una manchita y después se va como regando, que la palabra dice cómo empieza la lepra. Si estudiamos bien, pero decía el pastor que ya estudiamos bien al fondo y revisame hoy sí. Entonces, ¿cómo empieza la lepra? Y resulta que a la medida que la lepra va consumiendo el cuerpo, se le puede caer la nariz, se le pueden caer trozos de piel así al suelo, y se pudre, la piel se pudre. Entonces ahí podemos ver cómo estaba este hombre, ¿no? Después de ser todo lo que lo escribe aquí, ¿no? De alta estima, un general del ejército, bueno. Pero tenía lepra. Y de Siria, ahí viene el personaje que lo estaba estudiando, dice, y de Siria habían salido bandas armadas cuando hubo lo de la guerra, y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de ¿quién? De Naamán. Y leyendo, estudiando un poco en donde MacArthur se expresa bien la historia, cuando llevan a una mujer al servicio de una mujer de una nobleza, de una casa, tiene que ser la muchacha guapa o bien, o sea, que no es de esas que cogen feitas, ¿no? Antes escogían a la gente cuando los llevaban de esclavo, sí, es verdad. Porque cuando hubo lo de la guerra que decía lo de Nabucodonosor, decía que le escogieran los más grandes
y los más fuertes, cuando fueron a pelear contra la tierra esta que peleó con eso, decía, escógeme los más grandes, los más fuertes. Y ellos llevaban como eso, no cogían cualquier cosa. Entonces aquella mujer, me imagino yo que debe ser guapa, aunque no le da la vida, tuvo que ser una muchachita humilde, guapa, para poder estar en el servicio de la casa de la mujer de Naamán. Y ahí, yo siempre cuando leo la palabra lloro, no sé por qué, pero lloro. Usted se imagina una niña, una chica, que le mataron a sus padres, porque si la cogieron de cautivo tuvieron que haber, ¿no? Digo, ¿no? Tuvieron que haberle hecho algo a su familia, o la cogieron y la vieron y ¡pum! Y digo yo, en el servicio de la esposa del hombre, en el cual, y en el sitio, en el país en el cual se la llevaron cautiva. Prestar un servicio de criada, de sirvienta, una chica que, a ver, yo, en mi caso, cuando estaba leyendo la palabra, yo digo, aparte de que quedé sola, hubo la guerra, me despojaron de mi familia, que no sé cómo, no explica bien dice que hubo lo de la guerra, la cogieron y que me lleven en un carruaje con todos los esclavos que cogieron para llevarlos allí a Siria. Y verse de sirvienta ante una mujer, ¿no? Y después tener como esa humildad, ¿no? Porque aquí vamos a ver cómo era, y dijo, yo me imagino, porque dice la palabra que esta dijo a su señora, debe ser que la esposa de Naamán sufría en silencio por la enfermedad de su esposo. Yo creo que debe ser una mujer que a lo mejor ella la vio llorando o sufriendo en silencio porque su esposo estaba enfermo, se encontraba mal. Entonces dijo, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y aquí podemos ver una mujer, una chica, que a pesar de todo lo que pasó, todo lo que hubo, que la cogieron cautiva, podemos ver cómo tenía todavía esa fe dentro de su corazón, cómo tenía a Dios dentro de su corazón. Sabía que Dios podía trabajar a través del profeta Eliseo para poder sanar a aquel hombre que la tenía cautiva, porque estaba de esclava. Ella seguía siendo esclava, aún estando en la casa de la esposa de Naamán, seguía siendo la esclava, la sirvienta. ¿Y cómo pudo decirle dentro de su corazón, sin orgullo, sin rabia? Porque humanamente fuera así otra mujer, le dice, por mí que se muera, porque por ellos me quedé sola, me quedé aquí, me quedé cautiva, me quedé arrestada, me quedé... ¿Cómo tratan a un esclavo? Como unos sirvientes, no le dan importancia. Entonces, ahí podemos ver cómo aquella mujer, aún viviendo lo que vivió, sabiendo cómo estaba en esa situación que se encontraba, pudo tener palabra de decirle, si rogase a mi Señor que fuese donde el profeta. Ella sabía que el Dios de Israel, de Isaac, de Jacob, su Dios, podía a través de Eliseo sanar la lepra de su Señor, ¿sabe? Entonces ahí podemos ver la humildad, el amor, porque ahí aunque cuando lo leemos estamos viendo que es amor al prójimo, porque no es ella la que está enferma, ni el cariño que le había cogido la esposa de Naamán, sino a Naamán mismo, al que fue a pelear con su tierra y al que la trajo cautiva también. Entonces ahí podemos ver, entonces dice, entrando Naamán a su señor, le redactó diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y yo digo, ¿cómo obedeció también Naamán, no? ¿Cómo hizo caso? Porque otro fuera diría, esta lo que quiere es que vaya para fusilarme también, porque la tengo de esclava, ¿no? Podía haber dicho, esta me está haciendo alguna trampa, ¿cómo voy a confiar en una muchacha que fue cautiva en Siria y traída aquí? No, o sea, traída de Israel y cautiva aquí en Siria, ¿cómo voy a confiar? ¿Cómo? Viendo y leyendo, digo, ¿cómo Dios hasta oró ahí mismo, en el propio Naamán? Porque hizo caso, mandó carta. Y él pudo haber dicho, no, yo no voy a hacer caso. ¿Por qué tengo que hacerle caso a una muchacha que te diga eso? ¿Por qué tengo que mandar carta y decir que por medio de un hombre me voy a sanar? Si aquí también tengo mis dioses o lo que ellos creían, ¿no? Ahora vamos a seguir leyendo.
Entonces dice, la muchacha y le dijo al rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió. Pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decía así: cuando llegue aquí estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. O sea, que ahí le mandó la carta al rey de Israel como si él era el que lo iba a sanar. Como que no decir, ¿por qué me va a sanar un hombre de esto, Eliseo, que no pinta nada, que es un cualquierilla por ahí? Yo le mando al rey de Israel. O sea, que ahí también quiso darle a entender como si tuviera mucho poder. Que hasta el mismo rey de Israel dijo después y se quejó, vamos a leer. ¿Sabes? ¿Cómo puede pensar? Porque claro, no es que eso es como la cultura, leyendo bien la palabra, era como la cultura de ellos, de que el rey es rey como un dios, ¿sabe? Entonces pues se creían mucho, entonces le mandó la carta a él. Entonces, al seguir leyendo, dice, y le dijo al rey de Siria eso, y llevándolo consigo 10 talentos, dice, tomó también cartas para el rey de Israel, que decía así: cuando llegue aquí estas cartas, ¿saben? Porque ellas yo lo envío a ti, mi siervo Naamán, para que las sanes de su lepra. Dice, luego el rey de Israel, leyendo las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios? Dijo, que mate y que dé vida para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra. Considerar ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. ¿Ves? Ahí mismo lo dijo el rey de Israel: ¿acaso yo soy Dios para que venga este hombre a mandarme cartas y me diga que yo lo sane de su lepra? Aquí le quiso dar a entender como si él quitara la vida y él mismo la diera, ¿no? Y aquí podemos ver obrar a Dios. ¿Cómo lo podemos ver? Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces quiso dar a entender aquí Eliseo: venga aquel hombre a mí y le mostraré el poder que tiene Jehová de los ejércitos, porque no soy yo, es el Dios de los ejércitos, Jehová. Y cuando él dijo, y vino Naamán con sus caballos y su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. No se bajó del caballo, se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Ahí también podemos ver cómo puede dominar también muchas veces como el orgullo, como el ¿por qué me tengo que yo bajar a la casa de un que no tiene aquí ningún, como decir, ningún rango ni nada? Es un hombre común como cualquiera de estos israelitas. ¿Para qué me tengo yo que como que doblegar a decirle: ven que necesito de ti, ayúdame? Fíjate nomás el orgullito también que tenía él, como queriendo decir: ¿y por qué este hombre no me hizo eso el rey? Me va a ir a hacer que no tiene ningún, ¿sabe? Como ninguna mención ni general ni nada. Leyendo yo, entendiendo con mis propias palabras. Entonces dice, y entonces vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne te restaurará y serás limpio. Y es ahí muchas veces que también esta palabrita la ponemos nosotros, la pongo yo. Cuando muchas veces queremos hacer algo para el Señor, hasta para arrimarnos a hablar a una persona que el Señor pone en tu corazón, ve y dile a esa persona, tírale la semilla, que hay un Cristo vivo, que hay vida eterna. Predícale a esa persona. Y muchas veces como que es que me da miedo que diga una palabrota o que me rechace lo que yo le quiero decir de parte del Señor. Y es ahí donde Naamán, fíjate, hasta eso, hasta cuando él le dijo: ve y lávate 7 veces, lo dudó muchísimo, porque quiso dar a entender que sus ríos y sus costas que él tenía, ¿por qué no lo podía limpiar? O sea, que dicen que el río Jordán era muy, muy negro, muy sucio, ¿no? La palabra lo describe, que no se le veía nada, del agua turbia y sucia. Entonces ahí va la otra protesta de Naamán, y dice Naamán: se fue enojado, fíjese, todavía se va enojado
Dice, y se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocar el nombre. O sea, Naamán pensaba que era que él iba a ir como ahora, que dice, que te pone la mano y dice sano, que te pone, que te arrodillas y te echan agua y ya eres sano. Él lo está diciendo aquí, que pensaba que era un hombre que le iba a decir, que le iba a poner las manos y le iba a decir que se sanara, ¿no? Porque él lo dice. Dice, y aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocara el nombre de Jehová, su Dios, y alzara su mano y me tocara el lugar y sanaría la lepra. Él decía que si Eliseo hiciera eso, pues otra cosa sería, pero que lo mande a lavar 7 veces al río, pues ahí le entró el enfado más, porque el día este quiere que yo me duche, ¿qué? ¿Sabe? En un río. Entonces, después dice, Abana y Farfar empezó a quejarse del río de allí. Entonces dijo que Abana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas estas aguas de Israel? Si me lavasen ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Pero saben una cosa, por mucho que Naamán protestaba, por mucho que Naamán se enojaba con todo lo que quería Dios que lo obedeciera, aún así en todo siempre Dios le ponía personas al lado para que hiciera caso, para que obedeciera, porque fíjate, aún se enojado, más sus criados, ahí utilizó a los criados, más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no le harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió quiere decir que bajó de su caballo. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, y él y toda su compañía se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que hay un Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. O sea, como él había llevado los talentos de plata y todo lo que había llevado de regalo, pues se lo quería dar a Eliseo. Pero ahí pudo darse cuenta él, Naamán, que era el Dios de Israel. Realmente a quien ellos adoran, a quien nosotros adoramos, a quien Israel adoraba, era un Dios de verdad, era el Dios de Israel. Y yo digo una cosa, qué bonito es, hermanos, cuando nosotros ahora, no es que digamos que la única lepra que nosotros hemos tenido en la vida es el pecado, que también es una lepra, que era que nos estaba consumiendo y nos estaba matando. Y yo digo que cuando nosotros los que hemos pasado por cirugías, por enfermedades, y cuando vemos que el Señor nos sana, nos ayuda a salir de esas enfermedades fuertes, ¿no? Como puede ser un cáncer, como puede ser cualquier cosa de la columna, porque yo leyendo la palabra y queriéndola estudiar más a fondo, se me dio ahora darla, que sea la gloria para el Señor, pero estudiándola, uno mismo puede meterse en la palabra. Yo es que la leo y me meto en la palabra y me lo pongo para mí, como si yo viviera la carne de Naamán, la enfermedad que tenía él, a pesar de que él no tenía a Dios ni conocía a Dios, pero tenía que en su vida una enfermedad que él sabía que tenía que morir, porque era una enfermedad que iba matando poco a poco, pero iba a morir. Entonces es ahí donde como que en ese momento el Señor te devuelve como hacia atrás, dice, mira de dónde te saqué, mira lo que he hecho por ti. Estabas muerta, muriéndote como aquella lepra en el pecado, en la mentira, en la murmuración, en el engaño, ¿sabes? Y es como decía el Señor, y te he hecho limpio como Naamán, te he limpiado de toda esa lepra, de todo ese pecado, de toda esa mentira que vivías, de todo ese engaño, de tu soledad. O sea, te he limpiado. Y es ahí cuando uno vuelve a la palabra y es ahí en el momento de que tú dices, Señor, no tengo palabras para agradecerte, que yo fui como Naamán. Yo tuve lepra en mi vida y eso es lo que me iba consumiendo poco a poco.
me sanaste, me salvaste, me diste vida nueva. Amén. Me dejaste limpia, ante tu presencia estoy. Y es ahí donde muchas veces tenemos que recordar quiénes fuimos. Y no por recordar para traerlo como decir, a vivir como esclavos, no, sino para recordar quiénes éramos y qué es lo que somos ahora por medio de Cristo. Y cuando estuve estudiando el tema también pude ver a aquella muchacha que no tenía odio ni con ella, ni con su pasado, ni con lo que le pasó, porque para ser esclava, para ser y vivir lo que vivió en esa guerra, en ese momento no pudo ser fácil. Muchas veces es fácil meterse, escuchar la vida de una persona que te cuenta su testimonio, pero es otra cosa muy diferente que tú vivas lo que vivió esa persona. Es muy fácil nosotros abrirnos de corazón y escuchar el testimonio de los hermanos cuando nos cuentan, pero otra cosa es muy diferente, el tú vivirlo en la carne propia, el tú vivir que es que te violen, que es que te hagan esto, que es sentirte sola, que es muchas cosas que uno vive cuando va en el camino incorrecto, porque vive así, en el pecado. Entonces ahí mismo podemos ver cómo este hombre agradeció y volvió donde Eliseo para que le regalara lo que había llevado, los talentos, que le dara algo, ¿no? Pero como siempre también encontramos personas de que no aman al Señor de corazón como uno a veces piensa. Pues allí el que no recibe una cosa viene otro y la quiere coger por la avaricia, ¿sabe? Porque dice, ¿cómo no recibió? Vamos a ver, pero sabiendo que aquí comemos pan con yuca nomás, ¿cómo no recibió los regalos, no? Y es ahí donde también, ¿sabe, no? Y para ir terminando, voy a llevarlos a esto que les estoy comentando. Entonces, cuando se vio limpio, cuando Dios, Jehová, lo sanó, más él dijo, vive Jehová cuya presencia estoy. Vive Jehová cuya presencia estoy. O sea que ya no solamente el Señor lo limpió de su lepra, cuando se sumergió, también le limpió su alma, limpió su cuerpo por dentro, ¿sabe? Entonces, dice que no lo hace, este es Eliseo, que dice, mas dijo Eliseo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, o sea, no aceptará los regalos que le llevaba Naamán, por la gratitud, que me había equivocado, perdón. Entonces dice, y le insistaba a Naamán que le recibiera, que le aceptara, que aceptara alguna cosa, pero él no quiso, porque Eliseo dijo que no fue él, sino el Señor quien lo sanó, quien lo curó. Entonces él no se dio pues para recibir. Entonces Naamán le dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará, dice, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Entonces ahí podemos ver también que él estaba muy agradecido, porque Dios estaba transformando, aparte de limpiarlo, su vida. Y estaba reconociendo que era el Dios de Israel. En esto perdone Jehová a tu siervo. Me gustó cuando leí esto porque le dijo a Eliseo que orara, prácticamente le quiso dar a entender. En esto perdone Jehová a tu siervo. Que cuando mi señor el rey entrar en el templo de Rimón, era su dios de ellos, el Rimón, que cuando entraras su rey en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyara sobre mi brazo, quiere decir que el rey siempre lo llevaba allá al lado y se apoyaba para adorar, ¿no? Entonces dice, si yo también me inclinara en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone en esto a su siervo. Quiere dar a entender que le estaba diciendo que le tocaba como inclinarse igual que el rey a adorar al Rimón digo yo, porque le estaba diciendo a Eliseo que lo perdonara a Jehová, porque como que lo tenía que hacer o lo iba a hacer. Que tenía que obedecer. Eso, que tenía que obedecerlo. Y me gustó porque por lo menos le dijo a Eliseo, y fueron palabras, entonces, y él le dijo, ve en paz. Eliseo le dijo, ve en paz,
se fue en camino como media legua de tierra. Entonces, Ginsí, el que estamos hablando, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, y todavía nombra el nombre del Señor. Ay, Señor. Y muchas veces así nos encontramos. Cuando vemos que queremos algo, creemos que viene de parte muchas veces del Señor. Ay, esta bendición viene de Dios. Que me dieron me aceptaron una cosa por ahí, viene de Dios. Pero es que si leemos la palabra, muchas veces Dios nos dice: cuidado con tal cosa, cuidado con otra cosa. Y es ahí lo que me enseñó a mí. Porque cuando yo estaba leyendo, estudié este tema y yo decía: bueno, tengo mis cosas, tengo esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y ya estaba empezando con mirar y digo: bueno, si utilizo una tarjetita, Dios no se va a enojar, de esas de crédito, ¿no? Que la tengo ahí y ya está. No, el Señor, pero ¿qué dice? No endeudéis, dice el Señor en su palabra, ¿no? Porque esclavos seréis de la deuda. Entonces yo digo: uy, Señor, entonces aquí también mi esposito también me lo recuerda mucho. Entonces yo digo: no, Señor, hay que obedecer. Aparta, mejor tapémoslo y guardémoslo. Entonces muchas veces decimos que viene de parte del Señor, pero muchas cosas no son de parte, son de nuestras emociones mismas, son de nuestros afanes y de nuestras emociones que ponemos como a Dios. No, Dios me va a respaldar, Él me va a ayudar. Al final en cuenta sí nos ayuda porque nos ve afligido después de la mala decisión que hemos tomado. Nos termina ayudando el Señor, ¿saben? Nos termina como dando mejor dirección, a pesar de que Él nos ayuda. Nunca nos olvidemos que las consecuencias tenemos que pasarlas sí o sí, porque fueron decisiones de cada uno cuando tomamos una decisión que no es guiada por Dios. La tenemos que pasar. Entonces, aquí pues vemos el personaje este que fue muy avaricioso, demasiado, hasta el punto de llevarlo a la mentira, a la avaricia. Porque cuando llegó y se presentó ante Naamán, dijo que le diera 2 vestidos para dos que han sido enviados por el Señor, el cual no era verdad. Entonces, y dijo: ven, mi Señor me envía a decirte. Y todavía mete a Eliseo en esa propia mentira, envolvió a él. He aquí, vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso en todo a cuesta a 2 de sus criados para que le ayudasen, pues, que llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fueran. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes? Giesi, bueno, los nombres me dificulta un poco mencionarlos, pero eso. Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. O sea, una mentira para tapar otra mentira, hay que decir otra mentira. Para encubrir una mentira, ya no encubrimos una, ya vamos para 2, para 3. Él entonces le dijo: ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el nombre volvió de su carro? Y dice: a recibirte es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos, siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él, delante de Eliseo, el leproso, blanco como la nieve. Ahí podemos ver que por mucho que le pidamos al Señor que nos ayude, que nos perdone, las consecuencias se tienen que pasar. ¿Y cuál fue la consecuencia de Isito? El Jesse es el poner a Dios, meter a Dios en nombre del Señor, en meter a su profeta Eliseo, y aparte de eso en mentir. Una mentira tras otra mentira. Pues la enfermedad de Naamán pasó a él. Entonces es ahí
donde fuese haber compartido mucho. En el Nuevo Testamento, en Lucas, que lo tenía apuntado en mi libro que estaba estudiando, también hablan del relato del profeta Eliseo, de la historia de la lepra de Naamán, porque habla de los leprosos. Cuando dice Jesús, que está hablando Jesús, nombra a Naamán y nombra a la lepra, nombra al profeta Eliseo. Entonces ahí podemos ver la historia, ¿no? Y los quería llevar a esa pureza, a esa humildad de aquella muchacha, que Dios utilizó a aquella muchacha insignificante, sin valor, una criada, que nadie la tomaba porque era una sierva. ¿Cómo pudo Dios manifestarse? ¿Cómo pudo utilizar a aquella muchacha? ¿Y cómo pudo enseñarnos el Señor que a pesar de todo lo que esa muchacha ha vivido o vivió, tuvo la valentía de decir: vive Dios, vive Jehová, en presencia del profeta Eliseo? Tenía una fe tan linda, tenía un amor por el prójimo. Ahí podemos ver el amor al prójimo, el amor a aquel hombre que prácticamente la despojaron de su tierra, la despojaron de su familia y la tenían como una esclava, como una sirvienta, porque eso era. ¿Cómo podemos ver cómo Dios hizo ese plan para llegar a la salvación, para que Naamán fuera salvado, para que conociera el poder sanador y al Dios de Israel? Entonces, cuando Dios diseña un plan y un propósito en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros, es por algo, es para eso, para un plan, para llevarnos a un propósito. Cuando predicaban, que decían el cuestionar a Dios, el por qué mi vida es así, el por qué nací, el por qué me han sucedido muchas cosas. Muchas veces no hay que decirle el por qué, sino el para qué. Y eso fue una de las cosas que a mí me llevó mucho y me identifiqué en esa prédica. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces podemos pasar catastróficas, como decía yo leyendo la palabra, en nuestras vidas, como el para qué nací, si no sé ni para qué, pero, o el por qué, mejor dicho, sino decirle a Dios el para qué me pusiste en el vientre de una madre, aunque nunca la conocí, pero el para qué, pues Dios sabe por qué me puse en el vientre de aquella mujer, Dios sabe por qué viví lo que viví, por qué pasé lo que pasé, y sé que Él aún está haciendo su plan y su propósito. Y el día que el Señor lo cumpla, ese día me va a hacer entender: para esto naciste, para esto te hice nacer y para esto te tengo aquí. Entonces es solamente como su sierva decirle: gracias, Señor, sin justificar, sin pedirle nada, sino gracias, Señor, y heme aquí que soy tu sierva, estoy a tu servicio. Ya no vivo yo, ¿no? Sino que Cristo vive en mí. Amén. Gracias, hermano.